Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta que yo digo que es vuestra casa, la Biblioteca Pública Municipal Juan Bernier de la Carlota. En primer lugar quiero excusar a la concejala de Cultura, Laura Bernier, que no ha podido estar aquí porque está de vacaciones. A ella le hubiera gustado hacer la presentación un poco más adelante, para septiembre o así, después de la feria, pero él estaba impaciente por presentarlo. Yo también tenía muchas ganas de hacerlo porque es verdad que desde la Feria del Libro no hemos tenido ninguna actividad organizada desde la biblioteca, no ninguna presentación o otro tipo de actividad, ¿no? No sé, animación a lectura o cuentacuentos o algo de eso, desde abril, ¿no? Entonces ha pasado el verano en sequía total, tanto de agua como de libros, ¿no? Y entonces pues la convencí para que, aunque ella no estuviera, que bueno, que el protagonista es Raúl, que no, los demás somos accesorios, ¿no? Porque no era imprescindible, ¿no? Bueno, pues nos encontramos aquí para presentar el primer libro de Raúl Ojeda Ruiz, que como veis es un chico muy joven y nuestro público hoy también es muy joven. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues no es de aquí, pero lleva, bueno, ya lo hemos adoptado, lleva más de 15 años, ¿no? Así sí, me dijiste, ¿no? Llevo toda la vida aquí en Cuba. Con la novela Sabana Blanca, que es una historia que nos cuenta pues la historia de Delia y su madre en una época en la que a él le llega un poco lejos, pero que conoce mejor o bien por las historias que le contaba su abuela y luego porque se ha documentado también, ¿no? Además de Raúl, en la mesa está Rebeca Moral, que es la encargada de la librería Valdere, que es la que está en la Avenida de la Paz 90 y que es un negocio familiar que lleva como año y medio o así, ¿no? Aquí. Y como amante pues, de la lectura, yo agradezco a Rebeca y a su familia, que están allí en la mesa también, pues la labor que están haciendo desde que abrieron en apoyo a los autores locales, porque han estado presentes en las presentaciones que hemos hecho, apoyándolos, luego teniendo sus libros allí en la librería para aquel que lo quiera adquirir. Y bueno, pues el que quiera por allí se puede pasar, ¿no? Y yo les deseo, lleva un año y medio, lleva un poco tiempo, han empezado una época bastante complicada, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Pero ya hay un proverbio que dice que cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros molinos, y en este caso pues ellas construyen molinos. Yo sin más que deciros que pues nada, que os dejo con Raúl y Rebeca, que creo que van a hacer algo así como una especie de interrogatorio. Bueno, interrogatorio exactamente no, una presentación, pero para que sea más amena, pues de preguntas y respuestas y no lo que es soltar el rollo, ¿no? Pues nada, que bienvenidos, que aquí tenéis vuestra casa y que te os deseo tanto a Rebeca en su negocio como a ti en tu, creo que larga, por lo menos con fuerza viene, así que mucho éxito para los dos, ¿vale? Le damos un aplauso de bienvenida, que se vaya. Bien, pues primero a mí me gustaría agradecer a Toñi por acogernos aquí en la biblioteca y por esta presentación tan bonita que nos ha realizado a los dos, que está desde el cariño y se nota muchísimo, así que muchísimas gracias. Y yo creo que sin más dilación podemos empezar un poco la presentación, ¿verdad? En primer lugar me gustaría presentar un poquito la novela para quien no la conozca. Sabana Blanca, una novela ambientada en la España de los años 80, y Delia, nuestra narradora y también una de las protagonistas, nos cuenta la historia desde el inicio del abuso que su padre ejerce sobre su madre y posteriormente también sobre ella misma. Esa sí podría decir que es la base de la novela, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirías tú que podamos encontrar más en Sabana Blanca? En Sabana Blanca podemos encontrar un avance en los personajes. Creo que es lo más importante, ves cómo buscan una manera de huir de ese abuso del que has hablado. Cómo se dan cuenta de que están sufriendo se quitan la venda de los ojos y pues intenta buscar un final de una forma u otra para escapar, como bien dice en uno de los capítulos, adiós a la bestia. Exacto. Para escapar de la bestia. La novela es desde, como dice también al principio, el principio del fin, al principio de la boda,
Y entonces en la novela se nos cuenta como desde el principio hasta el final mismo. Parece que nos está dando en ese capitulito ahí un pequeño adelanto de que va a ser completamente la historia hasta que se acaba, por lo menos para parte de los personajes, ¿verdad? Sí, desde el primer capítulo se ve como en la boda, ya de por sí el marido pues muestra los abusos y demás, se muestra violento, se muestra... Sí. Pero en ese momento la madre de Delia, Sara, no se da cuenta, piensa que es por amor, que la quiere y que es una cosa normal de aquella época, como otras muchas personas de aquella época que también pensaban que eso estaba como normalizado, cosa que gracias a Dios poco a poco se está viendo como la realidad, que no es normal. Entonces, nada, no sé si quiero hablar más del primer... Pues lo primero que me gustaría destacar, que es la seriedad del tema de la novela, pues la seriedad con la que lo trata, que como lectora, pues yo también que soy una lectora asidua, que he visto muchas veces que sobre todo en los escritores más jóvenes, pues es un tema que algunas veces no se trata con la crudeza que merece. Sin embargo, tú no solo lo haces, sino que centras toda tu primera novela en este tema. Sí. Y en las terribles consecuencias que tiene para los protagonistas y para todo su alrededor, que es algo que también ocurre en la realidad, porque vemos que no solo es la protagonista y su madre Sara las que se ven afectadas por la bestia, ¿no? Por Luis, sino también su hermana, su madre, incluso un vecino está implicado de lleno, el amigo de la familia, todo al final... de la tienda. Efectivamente, todos al final están metidos en el saco. Sí. Y entonces yo quería saber qué te llevó a elegir este tema, qué te llevó a decidir que tenía que ser el tema de tu primera novela y de tratarlo como lo tratas, con seriedad y con crudeza. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo Sábana Blanca empecé a escribirlo desde hace meses, más o menos principios de 2022, más o menos. Y yo dije, ¿de qué temas podemos hablar que capte la atención del público, que no sea una historia aburrida, una historia pesada? Pues digo, hago un libro más cortito pero intenso. Y no sé si lo he conseguido, espero que sí, cuando lo leáis. También quería hablar de este tema porque me da como coraje que se tenga como el abuso un tema tabú, que sea tabú, porque parece que nos da miedo decir tal persona es abusada, no diga eso en la calle. Es una realidad, no debemos esconderla, de hecho debemos darle visibilidad, a mi parecer. Opiniones, pues todo el mundo tiene. Entonces lo que yo digo es, ya que no se puede hablar libremente en la calle, pues por lo menos las personas que de verdad estén interesadas, que sean capaces de leerlo en una historia, como Sábana Blanca, que a pesar de ser una historia ficticia, con personajes ficticios, está basada en muchos casos reales, de España, de fuera de España. Prácticamente casi todos los días vemos en las noticias historias parecidas, escuchamos en los periódicos, en el móvil, en redes, por todos lados vemos abuso. No solamente a la mujer, también al hombre, ¿cierto? Obviamente menos en minoría, pero es una realidad que no se puede tapar de un ojo. De hecho, lo de que te basaste en noticias reales para escribir, lo mencionas también en el final de la novela. Entonces tuviste que leer muchísimas historias y muchísimas noticias y relatos hasta conseguir inspirarte, ¿no? Porque dices que te basas como en noticias reales que han ocurrido. Claro. Entonces, ¿utilizaste las que más te impactaron o te dejaste en el tintero algunas que dijiste? Yo lo que hice fue, yo no me puse a buscar noticias y en un día seleccionarlas. Yo lo que hice fue, un día una noticia en la tele, otro día que sí en redes sociales, otro día en un vídeo. Pues todo eso yo lo iba cogiendo y yo dije, lo juntamos todo y sale Sábana Blanca. Porque ahí se muestra prácticamente todo tipo de abuso. Abuso que sí físico, abuso psicológico, abuso sexual, todo tipo de abuso. Sí. Entonces pienso que para que escribís 3 libros se puede juntarlo todo en uno. Y también me pareció muy curiosa la forma de narrar la historia, porque Delia parece contarnos directamente a nosotros la historia como si se dirigiera directamente al lector. Entonces, ¿por qué elegiste la primera persona que se dirige como al público para narrar la historia? El libro, cuando ya lo leáis y demás, se van a dar cuenta que está escrito en primera persona durante toda la historia. Entonces eso también rompe con el esquema de historia que tiene introducción, nudo y desenlace. Vemos una evolución de los personajes y demás, pero una historia que no tiene esa estructura. Entonces, ¿por qué está escrita en primera persona?
porque Delia, a pesar de no sufrir la mitad de la historia, su madre sí la ha hecho, su madre pues, se cuenta y demás. Y ella, como también ha sido abusada, pues también decide contarlo. Entonces, por eso elegí La primera persona era como la... Porque es la más directa al lector, Exactamente, decir, la que te lo te podía cuento con decir. toda la crudeza, todo frío y demás. Luego otro de los personajes casi que más importantes es Lola. De hecho, mi personaje favorito. Hombre, es un personaje que está ahí desde el principio y parece que lo ve todo. Sí, es Entonces, que Lola marca un antes y un después en la historia. Exacto. Gracias a Lola, pues también se destapan muchas Que cosas. sufre mucho también Lola, a pesar de no estar de primera mano, se podría decir. Claro, recibiendo a pesar de no golpes, convivir sufre- en esa casa, exactamente, sufre también es muchísimo. atacada. Claro. Entonces, también es juzgada en la historia y demás, sin motivo alguno. Ella lo único que intentaba es ayudar a su hermana y de cierto modo consigue ayudar por lo menos a su sobrina y demás. Entonces, no es todo lo malo. Yo ya te digo, mi personaje favorito porque es una persona que, claro, ahora está escrita en esa época tampoco la mujer tenía mucho derecho a opinar, era te callas. Y es verdad, era así. Entonces Lola le daba igual porque ella lo único que le importaba era su familia. Entonces ella iba con todo delante. No le importan las consecuencias porque va a Va a ayudar ser como- a su familia. Y le debo enfrentarse con Luis, que Luis es el padre, el marido, le debo enfrentarse con quien sea. Ella dice, para mí lo más importante es mi hermana y mi sobrina, y para allá voy. Muy fuerte Lola. Claro, Lola también. Y sufre mucho también. Pensamos que, por ejemplo, Sara, que es la madre, que dice, sí es abusada y es la que más sufre. Lola a lo mejor es lo que tú dices, no es abusada físicamente, pero lo que a ella le hacen pasar, pienso que es prácticamente casi Sí, igual. Es igual de duro Es y como tiene... eso, como lo que he dicho antes, que las consecuencias del abuso no van, tanto en el libro como en la realidad, no van simplemente a la persona víctima exactamente directa. sino que luego todo el alrededor se ve afectado por esas situaciones que son muy difíciles. Sí. Y sin hacerle spoiler a nadie, sin destripar la historia, el final es muy impactante también. Entonces, ¿en algún momento pensaste en darle otro final a la historia o siempre tuviste claro Sí. que tenía que acabar como acabó? No. La historia era totalmente diferente, pero lo contrario. Era totalmente opuesta, pero que conforme yo iba escribiendo el libro, yo dije, los finales felices me aburren. Eso de que todos los libros, todas las películas acaben bien, yo dije no. Y más cuando está basada en una historia Claro, tan también dura que normalmente, por desgracia, no suelen acabar bien. Exacto, es que es por eso, o sea, si en la vida real no se acaba bien, ¿por qué en la narrativa así? Porque en un libro tiene que acabar todo el mundo de rosa y demás. Entonces yo dije, si empieza mal y transcurre la historia mal y hay sufrimiento, el final no puede ser totalmente No diferente. puede solucionarse todo de repente. Claro, no, puede- la vida no va así, no va a echar que un dedo pide un deseo y ya. La vida es dura y hay que cargar con ello. Entonces, pues, por desgracia en la historia, Hay un final fuerte. un final fuerte como la vida misma. Sí. Entonces, Entonces, luego también vemos, sin embargo, porque que también hay un final un poco abierto, ¿no? claro. Entonces vamos a tener una secuela, porque parece que el final como que nos da un poquillo de juego para que la haya. Sí. Sabana Blanca está pensado el libro para eso, para que haya una segunda parte y que siga adelante. Entonces ya veremos qué pasa con los personajes que hay también en la historia y demás, cómo avanzan, qué será de ellos, si serán más tristes, más feliz. Lo descubriremos. Lo descubriremos en el futuro, esperamos que próximo. También he visto por detrás que ha escrito, bueno, que ha ganado un concurso literario con el Jardín de tu Mejilla y que también era escritor en la plataforma de Wattpad. ¿Tiene algún proyecto ahí que quiera autopublicar? Ya terminando un poco con Sabana Blanca, dejando el resto para que lo descubran los futuros lectores y vamos a hablar un poco eso de tus futuros proyectos. ¿En Wattpad tienes algún proyecto que quieras también autopublicar? por ejemplo? En Wattpad tengo una historia empezada que se llama París, ciudad del desamor, que también pues habla un poco de por qué París siempre es la ciudad del amor, por qué todo lo bueno siempre pasa en París, por qué todo el mundo se enamora en París, por qué nos rompen en París, por qué no es trágico. Entonces con eso habla, pero lo dejé a mitad por Sabana Blanca, entonces lo ¿Te gustaría retomaré en un tiempo o a lo mejor pasarlo al libro físico, quién sabe.
Y luego el Jazmín de tus mejillas, como lo has mencionado, fue en el instituto en el que yo estaba, se hizo un concurso literario entre ese instituto y otros más. Y claro, era un concurso de un relato corto, tenía que tener entre 4 y 6 hojas, o sea, una cosa sencilla. Pues yo dije, pues voy a escribir lo primero que se me ocurra. Y lo primero que se me ocurrió, me apunté por apuntarme y resultó que el maestro mío se pusieron a llorar con la historia y pues de repente ha ganado yo. Pues bien. Entonces quizás eso también me impulsó para escribir Sábana Blanca, decir, oye, si se me da bien, ¿sabes? Dije, ¿por qué no? Y el no ya lo tengo. ¿no? También. Entonces, y tienes más proyectos además del de París. Sí. Yo tengo pensado sacar ahora a principios de otoño y demás, o sea, hablando ya de octubre y así, un libro de un género que de siempre me ha interesado, que es la poesía, que no me parezca, pero oye, me gusta. Y quiero que hable pues sobre temas sociales, de la adolescencia, del amor, del desamor, la traición, también de amistades, de cosas buenas, cosas malas, el del dinero, que hable de la vida, pero de modo en verso. Entonces, para decirlo de una forma más... ¿Y hasta ahí te quedas o tienes también en el futuro más todavía? ¿El qué? ¿Más en el futuro? Sí. ¿Tienes ideas para...? Sí. Luego también, bueno, lo digo aquí, ya lo dije por Instagram, hay un chico que es amigo mío, que también es escritor, y estamos preparando una colaboración que va a ser de una saga, o sea, una cosa a largo camino, pero yo creo que a finales de este año ya puede salir el primer libro, porque ya vamos trabajando desde mayo o así, entonces a lo mejor a finales de este año empezamos... ¿Y todo en autopublicación o habéis pensado alguna vez en trabajar con editorial? De momento autopublicación, hasta que no nos surja una oportunidad o algo, pero vamos, que sí hay que seguir con ellos delante, pues seguimos con la autopublicación, sin problema. Bueno, la saga es una saga de fantasía en la que también narra pues, cosas de la sociedad, como por ejemplo el libro de la historia de la escalera que hemos mencionado antes, de una escalera que es de Antonio Burio Vallejo, que habla pues, de lo mismo, de la sociedad. De la sociedad, del rol de las mujeres en aquella época. Que también va ligado un poco a mi libro, entonces hay aprovecho. De inspiración sí. De ese autor. ¿Hay algún otro autor que te haya inspirado? Inspirado, ¿no? Pero algún autor que me gusta, bueno, para el próximo de poesía sí me gusta mucho, por ejemplo, Gloria Fuerte, que son los típicos poemas que te ponen en el colegio, en el instituto y demás. Entonces yo creo que es conocida, no sé si de aquí lo conocerá más gente, pero es una autora que me gusta, hace también novelas juveniles, infantiles y demás. Entonces me ha servido también de inspiración para el siguiente, que también está ya, que no es que lo vaya a empezar ahora, ya te está ya casi. Y luego otro autor que me gusta mucho, John Green, por ejemplo, que ahora es más conocida bajo la misma estrella, también tiene una película y demás. Y también está el teorema de Catherine, otro libro también muy bueno. Y yo qué sé, son historias fáciles de leer, sencillas, rápidas. Son autores que recomiendo y que me gustan, que me han servido para decir, oye, si ellos pueden, yo también. Claro. Bueno, mis preguntas por aquí se han acabado un poco y sé que si quieras compartir algunas palabras más a los presentes sobre por qué tienen que leer Sábana Blanca o algo que a ti te apetezca hablar sobre Sábana Blanca, y si alguien tiene alguna pregunta también puede aprovechar. Bueno, pues yo invito a que leáis Sábana Blanca, más que nada para que veáis lo que ha sido mi proceso escribiéndola. No es una cosa fácil escribir un libro, y menos cuando no tiene ayuda de ninguna editorial, nadie que te corrija el libro, nadie que te haga la portada. Sí que es verdad que un amigo mío me ha ayudado a hacerla, pero me ha ayudado en cuanto a edición de saltar tonos y demás, pero lo que es la idea de la portada tampoco me ayuda a nadie. Entonces quiero que con Sábana Blanca pongáis y digáis, vale, ¿tiene estos errores? No pasa nada, en el próximo será mejor. Pero no solamente con Sábana Blanca, con cualquier tema de vosotros, de la vida, del amor, de la amistad, si no va bien, ya pasará. Entonces os invito a que leáis Sábana Blanca, una historia un poquito trágica, sí que es verdad, una historia un poco triste, bastante dura, fuerte, pero es que la vida es así, y es una cosa que no podemos evitar, no podemos cambiar. Entonces, si no nos vale con escucharlo, por lo menos leerlo, y a lo mejor imaginándolo en nuestra mente, que es el poder de la mente, y cuando lees un libro, tú te la idea, la escena como tú ves, a ver qué tan fuerte y real lo ves tu presencia de esos temas de machismo, abuso y demás. Y nada, y concienciar a la gente de que aunque esté inspirado en los años 80, eso sigue pasando,
hoy mismo está pasando, y estoy seguro de que ahora mismo, por desgracia, está pasando en algún lugar del mundo. Y por desgracia, ojalá me equivoque, pero pienso que va a seguir pasando durante muchos años, por no decir toda la vida. Espero que me equivoque, pero es una realidad que creo que nunca se va a poder solucionar, que va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, nada, en Sábana Blanca voy a ver eso. Una historia trágica, con un final abierto, que ya se verá qué pasa. ¿Cómo termina? Y eso, yo ya si alguien tiene alguna pregunta de Sábana Blanca, del libro, o lo que sea. El propio nombre de Sábana Blanca, como El nombre de Sábana Blanca tiene que ver con un suceso de la historia. Claro, eso sí que es verdad que no lo puedo contar porque sería un spoiler y bastante grande. Entonces... Pero lo verá. Claro, lo verá el verá. libro, lo verá. La sábana blanca marca un antes y un después en la historia, junto con la tía Lola. Sí. Entonces, yo invito a que lo leáis y descubráis el porqué de ese título, el por qué se queda al final abierto, porque bueno, cada personaje tiene, que no solamente la tía Lola, todos los personajes tienen su forma de ser, su carácter Y muy... su participación en la Claro. novela, por supuesto, su importancia, porque la madre también está ahí presente como Lola, achucha, vamos a decir. Ya. Luego también la abuela, Carmina, también pienso que es un personaje importante, porque dice las cosas claras. Eso- Para lo que era aquella época, no se callaba nada. Yo creo que de ahí sale Lola. Sí, ya. Entonces ya está. Yo eso. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta o... Digo dos. La primera, ¿te marcas un horario a la hora de escribir? Dice, ¿me pongo por las tardes y tengo que escribir un ratito o surge? Yo, horario fijo de decir hoy me levanto y tengo que ponerme a escribir, no. Yo sí que es verdad que escribo los días que me siento y es verdad inspirado, porque yo sé de escribir una historia a contrarreloj, a la fuerza, pienso que es una historia natural, pienso que es una historia forzada. Entonces, yo un día que yo diga, pues voy a escribir, pues ese día me pongo a escribir y horario, pues cuando tenga tiempo libre. Suelo escribir por las noches más, eso sí, trabajo en mi habitación con el portátil, pero también por la mañana, cuando tengo un rato libre. Y la segunda, ¿piensas en las personas que van a leer tu libro? ¿O te paras a pensar solo lo que tienes en la cabeza y quieres contarlo, no en las personas que lo van a leer? Pienso en las ideas que tengo y digo, vale, lo quiero adaptar a una forma que sea fácil de entender, que no sea una forma entre liada, ¿no? entre pesada, se dice. Sí, enrevesada. Enrevesadas. Entonces digo, vale, tengo esta idea, ¿cómo la escribo? De una forma que se entienda, de una forma que sea más o menos para todos los públicos. Obviamente yo sé que Sábana Blanca no está preparada para un niño de 5 años. Y eso soy consciente, que eso también es otro proyecto que tengo, pero ya más adelante, es hacer un libro adaptado para los niños, un libro infantil, de cuentos, para todo tipo de Te abre el camino a diferentes lectores, tipos de sí, lectores. sí. Entonces eso, yo tengo la idea y digo, vale, si el libro está enfocado a tal población, ¿para de qué forma lo escribo? Que sea fácil de entender para todo ese rango de personas, porque en Sábana Blanca lo puede leer una persona de 60 que una persona de 17. Entonces, para que las dos lo entiendan de una forma coherente, pues eso sí me para pensar.